Muy bien, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de química. Mi nombre es Juan Olivares. Vamos a desarrollar el primer tema del curso de química con respecto a lo que es química, la ciencia central. Bien, ¿por qué le decimos química la ciencia central? Le decimos la química la ciencia central porque en realidad está relacionada con una gran cantidad de rama del conocimiento. Fíjate. Cuando nosotros vemos la Tierra, ahí está la Tierra, y nos damos cuenta de que está rodeada por una capa de gases, la atmósfera. Es más, esta imagen es mucho más interesante porque ves esa delgada línea azul celeste que está ahí, esa es la famosa capa de ozono. La capa de ozono nos protege contra la radiación ultravioleta que proviene del Sol. Entonces, toda esa capa de ozono nos protege, ¿no? Y hace que la vida pueda ser posible en la Tierra. También, por ejemplo, veamos el caso del agua. Sabemos muy bien desde pequeñitos que el agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, y que se encuentra en estado líquido. También, ¿no? Esto es parte del estudio de la química, ¿no? La constitución de qué está formado el agua, en este caso hidrógeno y oxígeno, y en qué cantidad. Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Cada vez que vemos el suelo, vemos la tierra, es el lugar donde las plantas pueden crecer, pueden desarrollarse. Hay una interacción entre el suelo y las plantas, donde éstas toman del suelo los nutrientes para poder crecer, desarrollarse. Y también vamos a ver que es química cuando estas plantitas se transforman luego en frutos. Imagínate, ¿no? El color, el sabor, ¿no? La textura, el brillo que tiene, está relacionado con las características de la materia. Cada vez que vemos un paisaje como este, ahí está un lago que está formado por agua, los árboles, los cerros, el aire, todo esto es materia. Es más, si nosotros vemos, por ejemplo, la manifestación energética de la materia, esto también es, ¿no?, parte de la existencia de las sustancias, o en este caso, de lo que constituye el universo, ¿no?, la energía. No solamente esta forma de energía, sino también, por ejemplo, el ser humano ahora ya está en la capacidad de modificar las cosas a nivel de átomos, ¿no?, en lo que se conoce con el nombre de la nanotecnología. Entonces, hasta en el universo, cada vez que vemos un agujero negro, donde la masa se encuentra concentrada en un espacio tan pequeño que hace, ¿no?, que la luz le sea imposible escapar de su campo gravitatorio. Todo esto es parte del estudio de la ciencia, ¿no? Y la química tiene que ver porque analiza lo que es la constitución de las sustancias. En ese sentido, una de las definiciones de química es la parte de las ciencias que estudia la composición y la propiedad de la materia y sus transformaciones, sus cambios. Como por ejemplo, si freímos un pedazo de carne, digamos, de pollo, de lo que es de un color medio rosáceo pasa a un color blanquecino. Cuando se fríe un pedazo de pollo, el sabor del pollo crudo no es comparable con el sabor del pollo frito. Entonces ya ocurre una transformación y los científicos tratan de ver qué tipo de cambios, a qué condiciones se producen esas modificaciones a nivel de la estructura interna de la sustancia. Esta definición, que también ha sido mencionada por un científico muy famoso llamado Linus Pauling, menciona que la química es la ciencia que estudia a las sustancias y sus estructuras, cómo se acomodan los átomos, qué tipo de átomos participan en ella y los cambios que hay en ellas conjuntamente con los cambios en sus propiedades. ¿Cuántas veces hemos tenido un clavo recién comprado? Es una cosa brillante, color gris. Si lo dejamos en medio de digamos, del ambiente, con el tiempo va a cambiar de color y se va a poner un color medio naranjado. Entonces quiere decir que ahí ha ocurrido un cambio, ¿no?
todo esto es campo de estudio de la química. Antiguamente la química se conocía con el nombre de alquimia. El objetivo fundamental de la alquimia era encontrar lo que se llama el elixir de la eterna juventud y también transformar las sustancias en oro. Entonces, en este objetivo de los alquimistas, el encontrar la transformación de cualquier metal en oro estaba relacionado con la denominada piedra filosofal. Estoy seguro que todos han visto esta película, ¿no? Inclusive el nombre del primer libro de Harry Potter es Harry Potter y, muy bien, la piedra filosofal. Justamente esta escena es interesante porque fíjense lo que está haciendo Harry. Está tratando de agarrar esa piedra roja que está ahí. Según la trama de la película, esa es precisamente la piedra filosofal. Cuando Harry Potter tiene en sus manos la piedra filosofal, al ser atacado por Voldemort en la personalidad de ese profesor de ciencias ocultas, no lo mata. ¿Por qué? Pues justamente tenía la piedra filosofal. Eso es lo que le permitió, ¿no?, poder sobrevivir nuevamente al ataque de Voldemort. Entonces, esa es la razón por la cual, ¿no?, ahí la ficción, ¿no?, que se ve en esa película se mezcla con las ideas que antiguamente se tenía respecto a la química. Pero también la química, o en este caso la alquimia, evolucionó a lo que sería el conocimiento de la iatroquímica. La iatroquímica era la necesidad de estudiar, ¿no?, qué sustancias permitían, ¿no?, curar a las personas, o sea, una aplicación de la química en la medicina. Eso también se basaba, pues, en un principio hipocrático, ¿no?, que tu alimento sea tu medicina. Ese principio lo tomaron los iatroquímicos para poder explicar, ¿no?, qué sustancias podían favorecer a la salud de las personas. Luego, vamos a darnos cuenta que la química comenzó a desarrollarse de gran manera, de tal forma que comenzamos a utilizar un criterio de clasificación, un criterio de orden. Y dentro de estas ramas se puede diferenciar, ¿no?, las siguientes ramas de la química. Por ejemplo, la química inorgánica estudia a los compuestos inorgánicos. Fíjense en esta imagen. Eso es la sal de cocina o cloruro de sodio. Si nosotros observamos, ¿no?, son cristalitos de color blanco, tienen un sabor salado, pero esta sustancia, el cloruro de sodio, se encuentra presente también en las bebidas rehidratantes. Si usted observa la composición de una botella de una bebida rehidratante, va a ver que tiene cloruro de sodio en su interior. Lo que hace el cloruro de sodio es retener a las moléculas de agua en el cuerpo, permitiendo lo que se llama la rehidratación. ¿Ok? La rehidratación es la retención de las moléculas de agua en una persona que ha hecho un esfuerzo físico. Ese es precisamente lo que está en la propaganda del Gatorade o el Powerade o el Sprite. Otra de las ramas de la química es la química orgánica. Todo lo que es respecto al conocimiento de los compuestos orgánicos, ¿no?, que están formados por carbono como elemento principal y que también tienen hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, son los compuestos orgánicos. Fíjate, por ejemplo, aquí estudiamos la composición química de las sustancias que están, por ejemplo, pues, en el eucalipto, en los ajos, en las cebollas, etc. Es más, si usted ve la molécula que tenemos en la parte inferior izquierda, esa es la molécula de la adrenalina. Cada vez que nosotros estamos, por ejemplo, caminando y en un momento vemos que el carro se acerca a toda velocidad y tú retrocedes rápidamente, casi instantáneamente, es porque en nuestro cuerpo se activa la producción de adrenalina y eso hace que tengamos un movimiento así intempestivo. Y no solamente es en esos casos, ¿no?, también cuando las personas están sometidas a una acción extrema, como esas personas que están saltando ahí en paracaídas agarradas de las manos, ¿no?, esa emoción que se siente al estar en el vacío es lo que va a producir también adrenalina en el cuerpo. También, por ejemplo, si observamos la química analítica se encarga de estudiar qué tipo de elementos componen una sustancia y en qué cantidad están esos elementos.
Por ejemplo, si observamos en este caso este laboratorio, va a analizar lo que es, ¿no?, la composición química de las sustancias. También nos damos cuenta de que la química está relacionada con lo que sería la bioquímica. La bioquímica se define como el estudio de los procesos químicos que se producen en los seres vivos. Si observamos con cuidado, esta es una molécula de ADN, ¿no? La secuencia de aminoácidos que hay en todo ser humano, en todo ser vivo, en una planta, en un animal o nosotros mismos. Es más, ¿no?, aquí en el Perú, los biólogos y los bioquímicos peruanos han descubierto el genoma, la secuencia de aminoácidos que forma el coronavirus. Es más, ¿no?, esa información la han compartido para que otros científicos vean, ¿no?, si el coronavirus que se desarrolla en el Perú es el mismo que se desarrolló en China, en Francia, y si esto ha ocurrido cambios, ¿no?, en esta estructura del coronavirus. Es más, ¿no?, la información que se tiene hasta el día de hoy ha indicado que el virus ha cambiado, ¿no?, en 32 formas. Por eso es que para mutando a cada instante y es un poco difícil encontrar una forma de obtener la vacuna porque parece que en cada región el virus cambia y por esa razón no se puede encontrar una única vacuna. Es más, ahí está, fíjense, el famoso coronavirus ataca directamente a lo que es el sistema respiratorio, ¿no?, destruyendo las defensas de una manera, digamos, rápida y mortal. Una de las teorías que se tiene es que este virus se encontraba en un murciélago, luego pasó al ser humano mediante una serie de cambios y cuando se alojó en el tracto respiratorio humano comenzó a destruir, ¿no?, prácticamente los alveolos pulmonares, produciendo la muerte de las personas. Todo ese tipo de cambio de estudios de lo que es, no explicar cómo se han producido estas variaciones, estas mutaciones, es campo de estudio de la bioquímica. También esta es una de las nuevas ramas de la química, la llamada química forense. Si usted de repente ha visto esta serie llamada CSI, ¿no?, Investigación en la escena del crimen, que es la traducción al castellano, ¿no?, los peritos forenses van a una escena de un evento delictivo y evalúan, ¿no?, si, por ejemplo, el que ha cometido el delito ha dejado sus huellas digitales, o ha dejado rastros de sangre, o rastros de saliva, o un cabello, y a partir de ello se puede determinar, ¿no?, hasta el tipo de contextura de la persona, porque se analiza, ¿no?, su ADN. Esto es lo importante. Es más, cuando hay este tipo de delitos, fíjense, a ver, tiene que bajar, ahora sí. Este escena es muy interesante, ¿por qué? Porque si queremos detectar si en un evento, en un lugar hay huella de sangre, lo que se hace es echarle una sustancia que se conoce con el nombre de luminol. El luminol reacciona con la sangre y cuando se hace pasar luz ultravioleta, comienza a brillar en la oscuridad. Entonces, así esté el lugar completamente limpio, bien lavadito, cuando se echa luminol y presenta este brillo que estás observando en la imagen, quiere decir que en ese lugar ha habido o hay residuos de sangre. Es interesante este detalle de la química forense, ¿no? Porque la química forense también en Estados Unidos, por ejemplo, es determinante, ¿no?, si una persona es culpable o inocente a partir del análisis del ADN que deja en el lugar donde se ha producido un delito. La otra rama de la química relacionada con otros campos de estudio es la biotecnología. El ser humano en realidad conoce la biotecnología casi desde el principio de que toma conciencia, ¿no?, de su existencia en el mundo. Desde que el ser humano comenzó a consumir carne cruda y que luego comenzó a consumir la carne cocida por acción del fuego, ya sabía que podía en este caso utilizar, ¿no?, digamos, medios para transformar las sustancias.
Pero cuando se dio cuenta de que las frutas podían tener un sabor dulce, agradable, pero luego con el paso del tiempo se hacían medias agrias y al seguir pasando el tiempo y nuevamente de verlas les producía un efecto bastante curioso, ¿no? Que comenzaban de repente a hablar rápido, a bailar, a no darse cuenta de lo que hacían. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de la fabricación del vino o de las bebidas alcohólicas. Eso, inclusive hasta en la Biblia está mencionado, ¿no? Que Noé sabía muy bien producir vino. Entonces, el ser humano ha hecho transformación de las sustancias, ¿no? Mediante el uso de otros compuestos, ¿no? Digamos, orgánicos, ¿no? Como cuando se produce el yogur. El yogur se produce a partir de un honguito que tú le echas a la leche y se transforma en yogur. Los egipcios también sabían fabricar muy bien el pan y el vino. Fíjate, o la cerveza, y la cerveza sobre todo. Fíjate en esta imagen, este jeroglífico. Ahí está la escena donde representan el cultivo del trigo, la preparación de la harina, la elaboración del pan. Y una cosa curiosa, si te fijas en este punto, este conito que está acá quiere decir que los egipcios colocaban la masa de harina en un molde. Y al colocar en un molde quiere decir que el pan que ellos consumían tenía una forma cónica o bicónica. Es una cosa muy interesante cuando se observa este jeroglífico. O también, fíjate, ¿no? Lo que conocemos ahora, la masa de harina con las sustancias que permiten que aumente de volumen, que son la levadura, ¿no? Permite lo que se llama la manufacturación del pan. O también, fíjate, ¿no? ¿Esto qué cosa es? Sí, es uva, uva chancada. Del jugo de la uva se va a producir lo que es el vino. Todos estos procesos se hacen con ayuda de la biotecnología. Porque si tú te has dado cuenta, cada vez que compras una uva, hay una especie de polvito en la superficie de la uva. Ese polvillo que está en la superficie de la uva son honguitos que, de acuerdo al tipo de honguitos que tengan, puede hacer que el vino tenga una mayor o una menor calidad. A eso se le llama el mosto de la uva. Es lo que inclusive, ¿no? Va a permitir, ¿no? Obtener un vino de muy buena calidad o un vino de baja calidad. Muy bien. A partir de estos criterios vamos a trabajar con lo que serían las preguntas. Veamos. La química es la parte de las ciencias, a ver, sociales, naturales, abstractas o aplicadas. Recuerda, la química es la parte de las ciencias naturales. Se denominan ciencias naturales a lo que es pues, la física, la química y la biología. Estas tres ramas del conocimiento estudian a la naturaleza, ¿no? Los físicos estudian en este caso a la materia desde el punto de vista energético, los químicos estudian la materia desde el punto de vista de sus transformaciones a la sustancia química propiamente dicha, mientras que los biólogos estudian la materia viva, ¿no? La que compone a todos los seres vivos. Pero en este caso la química en la parte de las ciencias naturales. ¿Ok? Listo. Y con ello la respuesta sería la B. Veamos la siguiente pregunta. ¿Cuál fue la rama del inicio de la química? A ver, dame una respuesta. Si has estado atento a la clase. La respuesta es la alquimia. Muy bien. Profesor, pero ¿por qué no puede ser la piedra filosofal? No, la piedra filosofal recuerda que era el objetivo que perseguían los alquimistas, ¿no? Que obteniendo la piedra filosofal, cualquier sustancia se podría transformar en oro. Así que la respuesta, ¿cuál sería? La B. Muy bien. Veamos ahora la siguiente pregunta. El cloruro de sodio es estudiado por la química orgánica, analítica, inorgánica o astroquímica. Por lo menos hay que recordar que es cloruro de sodio, está hablando de dos elementos, cloro y sodio.
pero cuando dio la explicación habíamos indicado que la química orgánica estudia a los compuestos del carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Por lo tanto, si no está dentro de esos 4 elementos, que también se le conoce con el nombre de elementos organógenos, forman parte de la química inorgánica. Entonces, con ello, la respuesta es la C, la química inorgánica. ¿Sí? Muy bien, siguiente pregunta. Dice, es una parte de la química cuyos testimonios son usados en juicios y pericias policiales. Ojo. A ver, te doy un tiempito para que lo pienses. Sí, muy bien. CSI, Crime Scene Investigation. Investigación en la escena del crimen. Eso es lo que hace la química forense. El análisis de las evidencias que se producen en un lugar donde se ha producido un evento delictivo. ¿Está bien? Así que con esto ya estamos seguros que la respuesta es la química forense. La respuesta es la D. Siguiente pregunta. Las pruebas de ADN y el coronavirus son estudiados por la... A ver, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Tienes bioquímica, química orgánica, analítica o inorgánica? Muy bien. Es la bioquímica. Recordemos que la bioquímica estudia los procesos químicos que se producen en los seres vivos. ¿Ok? Así que la respuesta sería la A. Ahora veamos la siguiente pregunta. Esta es un poquito de historia. A veces uno cuando lee los libros dice, ¿y cómo saben? Justamente ahí están los relatos, los cronistas, ¿no? Algunos gráficos que hacía Guamán Poma de Ayala, en los cuales muestran que precisamente los incas para poder utilizar, ¿no? Para que las plantas se desarrollen con mayor facilidad, con mayor, digamos, tamaño, los frutos, los granos de maíz, le colocaban pescado en las raíces, en la base de las raíces. ¿Para qué? Para que la composición de los pescados produjese nitrógeno y esto facilite el proceso fotosintético y las plantas se desarrollen con mayor, digamos, tamaño. Entonces, esa característica de usar pescado para que las plantas se desarrollen con mayor, digamos, rapidez y mayor tamaño, eso es parte del estudio de la bioquímica. Entonces la biotecnología. La biotecnología, ¿no? Se encarga del estudio del mejoramiento de los procesos usando sustancias, digamos, orgánicas, químicas, microorganismos, ¿no? Que favorecen a este desarrollo. Muy bien. La respuesta sería la A. Bien, terminemos también nuestra clase el día de hoy, tomando en cuenta las condiciones de seguridad, ¿no? Que debemos tener en estos días de aislamiento social. Así que no se olviden, por favor, alumnos, tienen que evitar un contacto directo, mantener su espacio de mínimo 2 metros entre las personas. Esa es la razón por la cual no vamos a tener clases y tenemos que hacer esto de las clases virtuales. Es una cosa necesaria para evitar enfermarnos. Lavarse las manos con frecuencia, cubrirse las manos, la nariz y la boca a la hora de toser y estornudar, ¿no? Limpiar las superficies. Esas son cosas fáciles de hacer, importantes de cuidar, porque al final, jóvenes, vamos a salir de este proceso de dificultades sociales que tenemos, pero vamos a salir juntos. Muchas gracias por la atención y los espero en la siguiente clase.